buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de química para bachillerato, ¿verdad? Y pues dentro de los dos temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a iniciar con las nomenclaturas químicas, pero para eso vamos a hacer una introducción y esta introducción pues es los números de oxidación que son fundamentales en la nomenclatura, ¿va? Entonces vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Y vamos a ver que los números, que es un número de oxidación, bueno, es la carga aparente que adquiere un átomo cuando se une a otro átomo para formar una molécula, ¿verdad? Esos son numeritos que están en la tabla periódica, ya lo vamos a revisar, ¿verdad? Y nos van a servir para poder realizar nomenclatura, pero hay que saber cómo sacar números de oxidación a los elementos de la tabla periódica. De lo contrario va a ser muy difícil poder formar una nomenclatura, ¿sí? Porque si no se conocen los números de oxidación es imposible o es muy complicado formar la nomenclatura. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta: los elementos sin reaccionar siempre tienen carga igual a cero, que son estos, bueno, son estos, ¿verdad? Tienen carga cero. Y lo segundo, la carga neta de una molécula siempre debe ser igual a cero. Esto es bien importante porque de esto depende la nomenclatura. Bueno, hay que hacer una carga neta que de cero, y dependiendo de los números, ¿verdad?, van a ser los números de oxidación que se van a utilizar para formar una nomenclatura. Por ejemplo, el número de oxidación, ya ahorita lo voy a mencionar, pero aquí lo menciono previo, del oxígeno, ¿sí?, es de -2 siempre, ¿verdad? Solo en algún caso que se dé es -1, pero de lo contrario es -2. Acá el número de oxidación del hierro es 3 porque está en la columna 3, ahorita lo vamos a ver también. Aquí 3 por 2 es 6 y -2 por 3, eso es -6. Bueno, acá -2 por 3, eso es -6. Tengo que multiplicar un número por 2 para que me dé 6 y eso me dé 0. Ahí está. Dice, el de arriba se multiplica por el de abajo, ¿sí? Cuando acá no hay número, pues eso es 1, es como el exponente 1, solo que se llama subíndice, no se llaman exponente, ¿verdad? Tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta: el hidrógeno tiene dos números de oxidación, 1 y -1. Cuando es catión es 1, o sea, está del lado izquierdo, y cuando es anión es -1, ¿sí? Más que todo, el número de oxidación 1 del hidrógeno se utiliza en sales binarias, que eso lo vamos a ver la otra semana, ¿vale? Y acá era lo que yo decía: el oxígeno tiene dos números de oxidación, -2 y -1. Van a haber ocasiones, por ejemplo, -2 por 2, eso es -4. Y acá el carbono, bueno, si quisiéramos sacar los números de oxidación, ¿verdad? Y acá -1 por 2, ¿verdad? Eso es -1, número de oxidación del potasio, ¿sí? Me tiene que dar 2 acá, ¿verdad?, para que 2 menos 2 me dé 0, o sea que el número de oxidación del potasio tendría que ser 1, ¿verdad? Bueno, acá es cuando es peróxido, ¿verdad? Entonces, pero son casos muy raros que se dan cuando el número de oxidación -1 se utiliza. El más común es -2, ¿verdad?, que son óxidos. Entonces, por eso, ¿verdad?, pero es importante mencionarlo. Quinta cosa que hay que tener en cuenta acá: los metales del grupo 1, su número de oxidación, bueno, tienen carga de 1, por lo tanto su número de oxidación es 1. Los del grupo 2, o sea, de la columna 2, su número de oxidación es 2. Y los del grupo 13, su carga es de 3, o sea, su número de oxidación es de
3, ¿verdad? Los elementos del grupo 17 cuando son aniones siempre tienen carga de -1, ¿verdad? Esto es importante, perdón, tomarlo en cuenta, ¿no? Nada más. Muy bien. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a encontrar los números de oxidación de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería -2 por 3, eso es -6. Un número que al multiplicarlo con 2 me da 6, bueno, es 3. Y efectivamente el aluminio tiene número de oxidación 3, está en el grupo 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que perdón, está en el grupo 13, entonces por eso es 3, ¿verdad? Acá -1, ¿sí? Acuérdense que cuando el cloro es anión, su número de oxidación es -1, -1 por 2, eso es -2. Necesito un número que multiplicarlo por 1, me dé 2, bueno, 2. Ba es bario, ¿vale? El bario, vamos a ver, el bario, vamos a ver dónde está. Aquí. Bueno, también es de 2 su número de oxidación, ¿verdad? En otras palabras, el número de oxidación es para encontrar la carga neta, ¿verdad? Que esto es importantísimo para las nomenclaturas, todas las nomenclaturas, para que vamos a ver dentro de este curso. Entonces, eso es lo que se hace, ¿verdad? Nada más. Bueno, aquí son moléculas diatómicas, o sea, son dos elementos. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos algunos errores que no se tienen que cometer. ¿Verdad? Por ejemplo, acá el número de oxidación del oxígeno -2 tiene subíndice 2. Profesor, ¿y este 2 hay que ponérselo? No, viene en el elemento, o sea, es la naturaleza del elemento. Para -2 por 2 da -4, y aquí si utilizo el número de oxidación del carbono, ¿sí? Que el carbono tiene dos números de oxidación, más o menos 4, y 2. Entonces, si utilizo 2 por 1 da 2, 2 menos 4 es -2, no sirve. Entonces tengo que utilizar 4, y 4 por 1 da 4, 4 menos 4 da 0. Acá -1 por 2 da -2. Acá necesito el número 2. El calcio sí lo tiene, ¿verdad? Está en el grupo 2, entonces por eso, ¿verdad? 2 por 1 da 2, 2 menos 2 da 0. Acá esto está mal, ¿sí? -2 por 2 es -4. Si utilizo el número el número de oxidación del potasio, que es 1 por 2 da 2, 2 menos 2 es 2 menos 4 es -2. Entonces el que no sirve, o bueno, en este caso no serviría, es el número de oxidación -2 del oxígeno, porque el del potasio no se puede cambiar, ¿verdad? -2 sería -1 por 2 acá, ¿verdad? Este sería un peróxido, ¿sí? Y ahí está. Cuando las moléculas son triatómicas, ¿verdad? Tenemos que encontrar los números de oxidación de acá, de los extremos, ¿sí? Acá sería -2, esto ya se conoce. 1, acá 2 menos 14, eso es -12. Acá tendría que encontrar el número 12 para que me den 0. Entonces acá está el cromo, ¿sí?
sería, tiene tres números de oxidación, 6, 3 y 2. ¿Cuál utilizo? Uno de esos tres que al multiplicarlo me dé 12, bueno, 6. Bueno, eso es lo que es ir multiplicando, ¿verdad? Para hacer cargas netas, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Número de oxidación 2. Aquí el hidrógeno está del lado izquierdo, es un cation, entonces su número de oxidación es más 1, ¿verdad? 1 por 3 es 3, menos 2 por 4 es menos 8, ¿verdad? Menos 8, perdón, 3 menos 8, eso es menos 5, entonces aquí el número de oxidación del fósforo, ¿verdad? Tiene que ser pues 5, porque acá está el 1, ¿por cuánto? Por 5, y 3 más 5 menos 8, 0, ¿verdad? Y listo, nada más. Y bueno, aquí hay algunas acá hay un como tipo resumen, ¿verdad? Pero acá son triatómicas, acá está esto, ¿verdad? Entonces menos 2 por 3, eso es menos 6, y busco el de los extremos, ¿verdad? 3 por 2, eso acá el número de oxidación del hierro sería 3, ¿verdad? 6 menos 6 es 0, ¿verdad? Bueno, acá sería 8, aquí no, bueno, aquí no se puede, aunque aquí sería carga neta del anión, o sea, lo que está adentro, ¿verdad? Acá los extremos, ¿sí? Menos 1 por 2, ¿sí? Sería menos 2, y acá 2 por 1, pues esos 2 sería 0, ¿no? Nada más. Y así es como vamos a encontrar los números de oxidación. ¿Cuál es la herramienta que utilizamos para buscar el número de oxidación correcto? La tabla periódica, ¿verdad? Ese es el ¿verdad? Tenemos que utilizar la tabla periódica. No me puedo inventar el número, porque los números de oxidación están en la tabla periódica. Algunos tienen 4 o 5. ¿Cuál uso? El que al que hacer la carga neta de 0, ¿verdad? Eso es lo que hago. Bueno, entonces con esto yo termino mi explicación de cómo encontrar sacar números de oxidación. Ahora pasémonos a la nomenclatura de óxidos, ¿sí? Es importante tener en cuenta qué es la nomenclatura de óxidos, cómo se identifica, cómo sé yo que es un óxido, eso, o sea, que no es mentira, sino que sí es un óxido. Entonces bueno, vamos a revisar ahorita qué es eso. Bueno, óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Bueno, ¿cómo saber qué es un óxido? Los óxidos son elementos que están formados por un metal o un no metal y el oxígeno del lado derecho. Si el oxígeno no está del lado derecho, está del lado izquierdo, ya no es óxido. O si no está el oxígeno, ¿sí? O sea, hay dos elementos, pueden ser dos metales o un metal y no metal, que bueno, esa sería una sal binaria, ya no sería un óxido, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener siempre bien en cuenta, recordando que el número de oxidación del oxígeno, en este caso el más común es menos 2. Eso es importante que hay que grabárselo, ¿verdad? O aprendérselo. Menos 1 si en dado caso la carga neta no da 0, ¿verdad? Pero si pues con menos 2 da la carga neta da 0, pues no hay ningún problema. Bueno, existen dos sistemas de nomenclatura de los óxidos. Bueno, anteriormente existían tres: la clásica, la sistemática, el stock, pero ahora solo se determinaron dos nomenclaturas, ¿verdad? Dos nomenclaturas, ¿verdad? Bueno, sistemática, vamos a utilizar prefijos, y stock, uso de valencias en números romanos. O sea, los números en el stock, el número de oxidación
va a tener mucho juego porque esos van a ser los números romanos. ¿Cómo así? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En el sistemática podemos usar mono con unas excepciones o con unas condiciones. Podemos utilizar tri, tetra, penta, hepta, ¿verdad? Etcétera. Pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora pasémonos a los óxidos metálicos, aunque los no metálicos se hace lo mismo, ¿sí? Acá, modelo MY o X. Bueno, acá en estos prefijos son para el óxido, ¿verdad? Vamos a escribir óxido de, bueno, prefijo al óxido y de prefijo y nombre del metal o no metal, bueno, del metal. Bueno, en el oxígeno, ¿verdad? O a la parte anterior al oxígeno se utiliza mono siempre y cuando el elemento tenga más de un número de oxidación. Por ejemplo, acá, si el metal tiene un solo número de oxidación, la palabra mono se omite, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuándo utilizar mono? Cuando los subíndices, acá no hayan subíndices, ¿no? Y se utiliza mono siempre y cuando, lo dije, para que tenga un solo número de oxidación. Bueno, acá, ojo, en el nombre del metal jamás se va a utilizar mono. No podemos decir monóxido de monopotasio, eso no existe. ¿Sí? En el nombre del metal no se utiliza mono, solo se utiliza ditri, tetra y penta, ¿verdad? Y acá sí, mono, ditri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿verdad? Ahora veamos los ejemplos, ¿sí? Entonces primero va a ir óxido. Revisamos que el zinc tenga más de un número de oxidación para poder ponerle mono. Bueno, solo tiene uno, entonces óxido de. Como aquí el zinc tiene subíndice 1, solo se pone de zinc, ¿vale? Nada más. Acá el oxígeno tiene subíndice 2, entonces cuando tiene subíndice 2 escribimos dióxido, ¿sí? El paladio tiene subíndice 1 de, no monopaladio, porque no existe, ¿verdad? Acá el oxígeno tiene subíndice 1, ¿sí? El cobre, ¿verdad? Tenemos que ver si el cobre tiene más de un número de oxidación. Acá está, sí tiene más de un número de oxidación, entonces escribo monóxido de. El cobre tiene subíndice 2, di cobre. Acá también el oxígeno tiene subíndice 3, trióxido de. Tiene subíndice 2, hierro, di hierro. Y nada más, ¿sí? La sistemática es una de las más fáciles. Eso sería óxidos metálicos. Ahora, los óxidos no metálicos se hace lo mismo. O sea, la diferencia es que no son metales, ¿no? Acá el oxígeno tiene 7. ¿Cuál utilizamos? Heptóxido. Mejor heptóxido. No heptaóxido, sino heptóxido, ¿verdad? De dicloro. Para que se escuche un poco mejor, en la universidad se maneja más así, ¿verdad? De dicloro. Acá el oxígeno tiene subíndice 1, el azufre tiene subíndice 1. Vemos si el azufre tiene más de un número de oxidación, sí tiene 4, entonces podemos escribir monóxido, no de monoazufre, sino de azufre, ¿verdad? Acá también el oxígeno tiene subíndice 1, el cobre, perdón, el carbón, el carbono tiene 3 números de oxidación, entonces puedo poner monóxido de carbono, ¿verdad? Acá pentóxido, ¿sí? Pentaóxido, pero es mejor pentóxido, ¿verdad? Y tiene 2, entonces acá me indica 2 nitrógeno, ¿no? Y ahí está. Sistemática, ¿verdad? Nomenclatura sistemática de los óxidos. Bueno. Ahora, nomenclatura stock, óxidos metálicos. Lo que vamos a hacer es escribir siempre aquí no vamos a hacer nada de prefijos. Óxido de, nombre del metal o no metal, y el número romano que se va. ¿Cuál es el número romano? Es el número de oxidación que se utiliza para que la carga neta sea 0. Bueno, va. Pero dice que si
el elemento tiene solo un número de oxidación, se omite el número romano, ¿sí? O sea, se omite, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí es menos 2 por 1 es menos 2, ¿verdad? Acá el zinc solo tiene un número de oxidación, que sería 2, menos 2, perdón, 2 por 1 es 2, 2 menos 2 es 0, y muchos dirían óxido de zinc 2, porque como este es el número de oxidación que se utilizó para hacer la carga neta, entonces ese número de oxidación es el número romano. Pero tomando en cuenta que el zinc tiene un solo número de oxidación, entonces se omite el número romano, ¿sí? O sea, no se escribe, mejor, por eso acá se especifica, ¿verdad? Acá menos 2 por 2, eso es 4, ¿sí? Acá hay un 1, necesito un 4. Para el paladio tiene 4 y 2, ¿cuál uso? El que al hacer la carga neta me 0, entonces 4 por 1 es 4, acá menos 2 por 4, menos 2 por 2 es menos 4, 4 menos 4 es 0, si utilizar el número 2 acá, 2 por 1 es 2, y 2 menos 4 sería menos 2, no serviría. Entonces óxido de, nombre del metal, paladio. ¿Cuál es el número de oxidación que se utilizó para que la carga neta sea 0? 4, ese es el número romano. O sea, el número romano sale del número de oxidación del elemento que se utiliza para que la carga neta sea 0, ¿sí? Acá también menos 2 por 1 es 2. Acá el cobre tiene dos números de oxidación, entonces solo me sirve el 1 porque si utilizo el 2 nos daría 0. Bueno, óxido de cobre, ¿cuánto? 1. Bueno, acá menos 2 por 3, eso es menos 6. Acá sería el 3 porque el hierro tiene 3 números de oxidación, ¿verdad? Pero solo me sirve el 3 porque 3 por 2 eso es 6 y 6 menos 6 es ser óxido de hierro 3, nada más. Óxidos metálicos, óxidos no metálicos, pues sucede lo mismo, o sea, eso no va a afectar en nada, ¿verdad? Ah, profesor, ¿y esto de aquí qué pasa? Bueno, esos son formas, ya vamos a ver cómo se forma una de la nomenclatura, se forma, si podemos llegar a la forma, ¿no? Bueno, acá menos 2 por 7, eso es menos 14, necesito el cloro, ¿verdad? Un número que al multiplicarlo por 2 me dé 14. Entre estos, todos estos, ¿cuál número de acá? ¿Cuál es de estos números que al multiplicarlo por 2 me dé 14? 7. Bueno, entonces óxido de cloro, 7. Menos 2 por 1, eso es menos 2. Bueno, acá el azufre, ¿cuál sería? Necesito un número que al multiplicarlo por 1 me dé 2. Bueno, solo el 2 positivo. Óxido de azufre, 2. ¿no? Y vamos a ver acá, menos 2 por 1, ¿verdad? Es menos 2, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Carbono, ¿verdad? Óxido de carbono, 2. Y acá, 2 menos 2 por 5 es menos 10. Necesito un número que multiplicarlo por 2 me dé 10. Entre estos 3, solo entre los que están acá. 5, 5 por 2 es 10, 10 menos 10, 0. Óxido de nitrógeno, 5. Y listo. Así es como se forma la nomenclatura stock de los óxidos. Ahora, pasámonos a las fórmulas. Bueno, de la fórmula parte de la nomenclatura, acá vamos a partir de la sistemática, formamos la nomenclatura, la fórmula. Bueno, entonces dice monóxido de diplata. Entonces, monóxido, bueno, ya sabemos que ese monóxido del oxígeno, bueno, la forma de o la manera de formar la fórmula es primero va el símbolo del metal o no metal, ¿verdad? Y luego el símbolo del oxígeno según sus y van a tener sus índices. Entonces primero el, ¿cómo se llama? El símbolo de plata, ¿verdad? Plata tiene di, eso me indica que es 2, entonces Ag 2, y aquí dice mono, entonces solo la O de oxígeno. Acá carbono, C, y como aquí dice dióxido, ¿verdad? CO2, ¿verdad? Acá dice monóxido de cobalto, entonces como dice monóxido, entonces el símbolo del cobalto, el símbolo de oxígeno solitos, ¿no? Nada más. Ahora, la nomenclatura stock, ¿cómo formar esa fórmula? Acá es al revés, ¿sí? O es un poco más, no complicado, sino hay que tener un poco más de cuidado. Bueno, óxido de cobre 2, bueno, ya se sabe que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los números de oxidación de tanto del oxígeno como del cobre, ¿sí? Porque acá este es el número de oxidación,
los vamos a cruzar. Entonces el número de oxidación del oxígeno pasa a ser el número de oxidación del cobre, pero positivo para que su subíndice, perdón. Y el número de oxidación del cobre pasa a ser el subíndice del oxígeno. ¿Sí? Acá Cu2, Cu2, esto se puede dividir entre 2 y la fórmula simplificada me va a quedar así, ¿no? Acá óxido de azufre 4, entonces ya sabemos que sería óxido de azufre 6. Ya sabemos que el azufre va a tener, es porque los vamos a cruzar, número de oxidación, perdón, subíndice, símbolo del azufre, subíndice, ¿cuánto? El número de oxidación del oxígeno, 2, y azufre, o sea 6, el símbolo del oxígeno, y subíndice 6, pero esto se puede dividir dentro de 2, ¿sí? También 2 dividido 2, eso es 1, y 6 dividido 2, eso es 3. Y acá óxido de cloro 3, entonces escribo el símbolo del cloro, ¿sí? Símbolo del cloro, el número de oxidación del oxígeno es el subíndice del cloro, que sería este, ¿no? Y cloro 3, escribo el símbolo del oxígeno y el número 3, que es el número de oxidación del cloro, ¿no? Aquí no se puede simplificar porque 2 dividido 2 es 1, pero 3 dividido 2 eso me da un número decimal, entonces ahí sí no se puede simplificar, ¿verdad? Y listo, ya terminamos nuestra nomenclatura. Entonces con esto termino mi explicación. Como siempre, pues un ejercicio lo que ustedes van a hacer es completar esta tablita, ¿no? Las anteriores, pues ignórenlas. Entonces aquí en estas primeras 3 ya está escrita la sistemática, solo deben de escribir la stock, ¿verdad? Y acá ya está la stock, entonces aquí escriben la sistemática, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, y nada más. Muy bien, ahora ya terminamos nuestro primer tema, que es la nomenclatura de óxidos. Ahora pasémonos al siguiente, ¿no? Que sería nomenclatura de hidróxidos, ¿sí? Bueno, parece lo mismo, pero tiene sus propias características. Entonces, nomenclatura de hidróxidos. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, la nomenclatura de hidróxidos, ¿sí?, es la unión de un metal más el oxígeno y el hidrógeno juntos, ¿sí? Sí, siempre. Y el número de oxidación de un hidróxido, ¿verdad?, del ion hidróxido, siempre va a ser -1, siempre. Es que este tiene -2 y este tiene -1, no, en general -1, ¿sí? Entonces, metal, siempre son metales más oxígeno e hidrógeno, no hidrógeno y oxígeno, no, nada más. Vamos a tener dos casos. El caso 1 cuando el metal tiene un solo número de oxidación, y el segundo caso cuando el metal tiene más de un número de oxidación. En el caso 1 son solo dos sistemas, sistemática y stock están juntas, ¿verdad? No, sería, vamos a ver, sistemática y stock, sí, están juntas, y la otra, bueno, vamos a pasar acá, la tradicional, sí. Entonces, en el caso 1, la sistemática y el stock son solo una, y la tradicional pues es una tercera, o sea, es la segunda. En el caso 2, ahí sí, las tres sí son individuales cada una, ¿verdad? Y la tradicional no es difícil, sino solo hay que ver qué número de oxidación se usa, si es el mayor o el menor, y de eso parte nuestras nomenclaturas. Bueno, primer caso, cuando el metal solo presenta un número de oxidación, cuando el metal presenta más de un número de oxidación, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Bueno, primero, cuando el metal presenta un número de oxidación, acá están los que tienen un número de oxidación, las columnas 1, 2 y 13, o los grupos, ¿verdad? Serían únicamente entonces cuando el metal solo presenta un número de oxidación, nomenclatura tradicional y perdón, me equivoqué. La primera nomenclatura, en el caso 1 sería tradicional y stock juntas.
¿qué se hace? Poner el nombre hidróxido o la palabra hidróxido y el nombre del metal, no se hace nada. Y en la otra, que es la sistemática, ¿verdad? Vamos a utilizar prefijos, mono no, eso jamás, ¿verdad? Y di, tri. Entonces acá la tradicional está esto, ¿verdad? Li o H, entonces hidróxido de ¿qué? Litio. Acá no importa que aquí está el 2, no, estamos trabajando la tradición, esto hidróxido de bario. Acá hidróxido de aluminio. Aquí sí, aquí no podemos utilizar mono, solo es hidróxido de litio. ¿Sí? Aquí es hay un 2, entonces dihidróxido de bario. Aquí hay un 3, trihidróxido de aluminio. Nada más. O sea, es la más sencilla, ¿sí? Porque como el metal tiene un solo número de oxidación, utilizamos metales que tienen un solo número de oxidación. Entonces, por eso. Profesor, pero la clave es que esté el oxígeno y el hidrógeno estén juntos, pegados. Sí, si el oxígeno está por aquí y el hidrógeno está aquí, ya no es un hidróxido, ya es otra cosa, ¿no? Muy bien. Cuando el metal presenta varios, vamos a ver, así. Cuando el metal presenta varios números de oxidación, están estos, los metales de los grupos 3 al 12, más este PB y BI, bueno, tienen más de un número de oxidación, ¿no? Los grupos 3 al 12, o sea, todos estos, ¿sí? Los moraditos son metales, ¿sí? Y aquí hay algunas excepciones como el zinc, la plata y no recuerdo cuáles, entre otros, que solo tienen un número de oxidación. Estos tres son excepciones, ¿no? Entonces van en el otro caso. Ahora, en el caso 2 tenemos tres opciones individuales, nomenclatura sistemática. Vamos a utilizar prefijos mono, di, tri, tetra y penta. Bueno, vamos ¿cómo se llama? El modelo sería el prefijo hidróxido, nombre del metal. Acá en los óxidos dijimos no se pone mono si el número de oxidación, si el elemento solo tiene un número de oxidación, pero como estamos trabajando cuando el metal tiene un montón de números de oxidación, entonces nos vamos a olvidar de esa regla, ¿no? Entonces sería hidróxido de nombre del metal. Bueno, sería acá, como no hay subíndices mayores a 1, monohidróxido, ¿sí? De mercurio. En el caso 1 no lo dije, no podemos escribir monohidróxido, pero aquí sí, porque el mercurio tiene más de un número de oxidación. Está aquí, pero tiene dos números de oxidación, ¿no? Acá dihidróxido de mercurio, ¿verdad? Acá dihidróxido de hierro, ¿sí? Aquí trihidróxido de hierro. Y profesor, y aquí no puede tener un subíndice. Bueno, no hay casos así, siempre se da esto, se da así. Acá dihidróxido de estaño y tetrahidróxido de estaño, nada más. Esa es la primera nomenclatura del caso 2, sistemática. Stock, pues ya sabemos, ya lo vimos en el ¿cómo se llama? Óxidos. Entonces, número de oxidación de un hidróxido, -1. Acá necesito ¿cuál? Para que la carga neta sea 0. -1 por 1 es -1. Necesito un 1 para restarlo con -1 sea 0. Entonces 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Como acá tienen más de un número de oxidación, aquí los números romanos jamás se van a omitir, ¿verdad? Hidróxido de mercurio, 1. Acá -1 por 2 da 2. Y acá perdón, 2 por 1 da 2. 2 menos 2 es 0, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Y hidróxido de mercurio 2. Acá es -1 por 2, ¿verdad? Necesito un 2, ¿verdad? 2 menos 2 es 0. Hidróxido de hierro 2. Acá 3 -1 por 3 es pues -3. Aquí necesito 3. Hidróxido de hierro 3, ¿verdad? Acá 2 menos 2 o 2 menos 2 es 0. Hidróxido de estaño 2. Acá hay un 4. -1 por 4 es -4. Acá necesito un 4, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Entre estos, hidróxido de estaño 4, nada más. Y así es como se realiza.
utiliza esto. Y la nomenclatura tradicional es que vamos a utilizar terminaciones oso e ico. Cuando el número de oxidación del elemento, del metal, para hacer la carga neta de 0, se utiliza el menor, utilizamos oso, ¿verdad?, en el nombre del metal. Y si utilizamos el número de oxidación mayor para que la carga neta sea 0, vamos a utilizar la palabra ico en el metal. Por ejemplo, menos 1 por 1 da 1, acá 1. Entonces, como el mercurio tiene dos números de oxidación, utilice el 1 porque necesita la carga neta que sea 0. Entonces, hidróxido, no de, sino hidróxido mercuroso. Acá, menos 1 por 2 es 2, acá necesita un 2, entonces hidróxido, como dice acá el mayor, mercúrico. Acá, menos 1 por 2 da 2, 2 por 1 da 2, hidróxido, ¿cuál utilicé? Del hierro, el menor, ferroso. Ojo, es que es hierro, pero en nomenclatura de este tipo, que es la tradicional, no se utiliza la palabra hierro, sino se utiliza férrico, ferroso, ¿verdad? Solo en estos casos. Ferroso, ¿verdad?, que acá utilizamos el número de oxidación menor para que la carga neta sea 0, y aquí utilizamos el número de oxidación mayor, hidróxido férrico, ¿verdad? Y acá, ¿verdad?, bueno, menos 1 por 2 es menos 2, 2 por 1 da 2, ¿verdad? Y hidróxido estañoso, utilizamos el menor acá. Hidróxido estáñico, utilizamos el mayor, nada más, ¿verdad? Bien. Acá tenemos las respectivas fórmulas. Hidróxido de níquel 2, entonces ya sabemos que el número de oxidación del hidróxido, de un hidróxido es menos 1, entonces escribimos el símbolo del níquel, su subíndice es el número de oxidación del hidróxido, que es 1, no se escribe, y escribimos entre paréntesis mejor el símbolo del hidróxido, cerramos paréntesis, y el número romano, pero ese va a ser el subíndice, ¿no? Y ahí está, o sea, se cruza, ¿no? Hidróxido de calcio, entonces aquí sería, vamos a ver, menos 1, y acá, vamos a ver, sería acá sería hidróxido de calcio, vamos a ver, el calcio sería menos 1, calcio, y el hidróxido, bueno, el calcio sería, acá está, bueno, menos 1 para el calcio, y el 2, bueno, para acá, sí. Bueno, que el calcio, quiero ver, sí, el calcio tiene un solo número de oxidación, por eso, bueno, por eso es 2, sí. Acá hidróxido de cobre 1, el número de oxidación del hidróxido se describe como subíndice al cobre, sería 1, y OH, que es el símbolo del hidróxido, como aquí dice 1, pues va a ser subíndice 1. Dihidróxido de estroncio, bueno, entonces el símbolo del estroncio es SR, el subíndice va a ser el número de oxidación del hidróxido, que es menos 1, y luego escribimos OH, ¿verdad?, entre paréntesis cerramos, y como aquí dice Di2 va a ser el subíndice de una vez. Y aquí hidróxido áurico, ¿sí? Recordemos que ICO se utiliza cuando es el número de oxidación mayor, menos 1, ¿verdad?, y acá está, entonces sería, vamos a ver, menos 1, escribimos el símbolo del oro, y OH, ¿verdad?, y como es ICO utilizamos el subíndice del número mayor de oxidación del oro, ¿verdad?, sería 3, acá está. Y acá también sucede lo que pasa con el hierro, no se dice oroso ni órico, se dice áurico o auroso, ¿sí? Y ahí está, ¿no?
y listo, así formamos, se realiza, o sea, se crean o se escriben de nomenclatura a fórmula, nada más. Muy bien, entonces ahora sí, con esto termino mi explicación. Acá un ejercicio, caso 1, solo la tradicional stock y sistemática, y caso 2, bueno, las 3, y ya, solo hay que completar las que faltan, ¿verdad? Nada más, y listo, únicamente. Bueno, y ahora sí, con esto yo termino mi explicación. Espero que pues les haya gustado la clase, hayan entendido. Y sin más que decir, pues yo me despido y nos estamos viendo en nuestra siguiente clase del curso de química para bachillerato. Bendiciones.